sabe que acá Brasil fue uno de los países más golpeados por la pandemia y el gobierno inyectó en la economía 120 mil millones de dólares para ir en auxilio de los informales, principalmente aquellos que reciben muy poco. Seguramente esto va a crear problemas dentro de 4 meses cuando se acabe este dinero, cuando se acabe esta ayuda emergencial que está dando el gobierno. Ahí yo creo que el problema va a ser serio, porque Brasil es uno de los países más afectados. ¿Por qué? Porque tuvo que cerrar prácticamente todo. Cada estado tomó sus propias determinaciones. San Paulo ahora está reactivando su economía, se está reactivando bastante fuerte, pero hay mucha gente desempleada. Vemos acá en la propia Avenida Paulista durante la semana que hay mucha gente que está viviendo en las calles. Entonces, claro, seguramente se irá a pasar la cuenta al gobierno, del gobierno estadual, del estado y también al municipio y al gobierno federal. Esto con certeza absoluta. ¿Perdón? Inés. Hola. Sí, Patricio, por esta atención. Patricio no, le estaba dando intervención a Inés Capdevila, nuestra compañera. No, tranquila. No, te decía que el problema se va a venir de aquí adentro de tal vez unos 10 o 12 meses, cuando se resienta más la economía brasileña y no tenga este poder de recuperación como se esperaba, ¿no? Claro. Inés, ¿querés preguntar? Sí, Patricio, vos decías los abusos, vos das un poquito de argumento al argumento de Bolsonaro y que hay un abuso por parte de la Corte Suprema, el Tribunal Supremo Federal de Brasil. Sí. Pero también es cierto que ellos tienen en marcha una investigación por fake news que involucra no solo al presidente Bolsonaro y su entorno, sino también a los hijos de Bolsonaro, que está respaldada por un amplio sector de la sociedad civil brasileña. Sí, claro. No, esto es efectivo. Es decir, aquí se ha abusado de ambos lados de la utilización de las redes sociales. Incluso ahora se está emitiendo una medida provisoria para regulamentar, porque hay un exceso también, justamente lo que tú dices, se cometieron excesos de parte de los hijos de Jair Bolsonaro. Había una especie de, le llamaban el comando del odio, alguna cosa por ahí, y del otro lado también, es decir, esto que todo se generó en las elecciones presidenciales con el Partido de los Trabajadores. De ambos lados se está utilizando muy mal las redes sociales, y claro, tendría que haber alguna regulamentación, pero eso es de ambos lados, es decir, los fake news y una serie de otras cosas que salen todos los días, que los recibo todos los días a través del WhatsApp o del Facebook o de las redes sociales. Es impresionante y hay que hacer algún tipo de reglamento. Y en ese aspecto creo que el Supremo Tribunal Federal está correctísimo, intentar inhibir este tipo de actividades a través de las redes sociales. Vos sabés que estamos repasando las imágenes de las marchas, son impresionantes. La cantidad de gente que se convocó, digamos, acá no hay fake news que valga, ¿no? Para ninguno de los dos. No, exacto. Ahora, las marchas contra Jair Bolsonaro van a comenzar a las 2 de la tarde. Sí, también hubo un horario aquí en San Paulo, por lo menos, para que la gente no se encuentre, los manifestantes no se encuentren y creen estos tipos de problemas, porque como te decía anteriormente, hay extremistas de los dos lados. Claro. Tenemos los Black Bloc, que son los que están a veces en las marchas organizadas por las centros sindicales o por el Partido de los Trabajadores, terminan rompiendo, quebrando todo, y también teniendo con actos de incidente con los partidarios que son más radicales del lado de Jair Bolsonaro. Hay grupos así. En estos momentos estoy al frente de un carro de sonido que está pidiendo la intervención militar. Sí, estoy en un lado medio complicado. Patricio, ¿cómo te va? José Sí. Costa, buen día. Se te ve a vos con tapabocas. ¿La gente está respetando algún tipo de protocolo referido a los cuidados de COVID o no? Sí, claro, acá es más o menos el 100% de la gente que entra a los shopping centers o a los pequeños comercios está obligado a utilizar. Y en las calles, eso justamente es lo que me llamó la atención. Diría que el 100% de la gente está utilizando el barbijo para protección y también, lamentablemente, no se puede utilizar este aislamiento social que es necesario, pero lamentablemente en estos momentos la gente está muy aglomerada y creo que eso es un factor de riesgo. Bien. Patricio, gracias, te mandamos un abrazo. No, por favor, que esté muy bien y bueno, estamos acá a disposición para lo que sea conveniente. A la tarde estaremos en la otra marcha también para saber cuál de las dos fue mayor para hacer por lo menos un recuento. Muy bien.
Inés Capdevila, ¿querés cerrar con algo, Inés? ¿Alguna reflexión? No, hay que estar atento a lo que sucede en el día, Fer, y a partir de ahora cómo sigue, porque si a Bolsonaro este despliegue de fuerza lo lee en una clave positiva, es probable que a partir de ahora ese sea el eje de su fortaleza de cara a las elecciones, la movilización permanente de las calles brasileñas. Una pregunta que te quería hacer respecto del tema Fuerzas Armadas. Hay una gran diferencia con lo que ocurre y viene ocurriendo, ¿no? Lamentablemente en Venezuela, que es que en Brasil no hay un partido militar. Hay unas Fuerzas Armadas que pueden llegar a estar apoyando un gobierno, pero no está armado un partido militar. No, no existe el partido militar. Las Fuerzas Armadas son muy influyentes, es cierto, como hablaba Patricio y como decías vos, parte de las Fuerzas Armadas tuvieron un rol preponderante dentro de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas siempre miraron con cierto recelo a Bolsonaro. Pero lo mismo se sumaron a su gobierno. Ahora la postura es más ambigua. En Venezuela ya son directamente parte del gobierno, son claro, un factor de poder, es el factor de poder que apoya a Maduro. Y hay otros países, por ejemplo Nicaragua, donde también son el reseguro de esta deriva dictatorial de Ortega. Pero en Brasil no, yo te diría que hay un poco hay una mitad que se quiere hoy perfilar como la garantía democrática. Ahora tenés otra mitad que apoya a Bolsonaro, que lo ve como parte suya, claro, sobre todo los rangos inferiores que se identifican mucho con Bolsonaro. Bien. Inés, gracias, como siempre. Inés Capdevila. Gracias a ustedes, chicos. Desde La Reacción.